Y hoy vamos a ver desde el 5 hasta el 18, hasta el final del 3. ¿Ok? Entonces, veamos qué es lo que tiene, ¿no? Porque empieza, vamos a leerlo y luego pues vamos retomando toda la, toda la enseñanza, ¿vale? Dice, porque no sujetó a los ángeles, Hebreos 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. A ver, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que se acuerden de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, me dijo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordiosos y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta ahora el autor ha mantenido un persistente enfoque sobre la exaltación, la posición del Hijo de Dios, ¿verdad? Es por encima de los ángeles. Ahora en esta parte del 5 al 9, los primeros 2, 3, 4, 5, 6 versículos, cambia. No obstante, este enfoque se traslada a su encarnación, y ahora vamos a explicar eso, ¿no? Se trata de un pasaje redactado concretamente para conducir la exposición desde la posición celestial de Cristo, del Hijo, a su ministerio terrenal. En Hebreos 2, 5, 9, que hemos titulado, o que podemos titular, el Hijo superior se hizo durante un tiempo inferior a los ángeles en un sentido posicional. Puede dividirse a grosso modo en dos partes. Una introducción, seguida por la cita del Salmo 8 del 4 al 6, y luego una interpretación del significado de este salmo. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. La palabra que utiliza aquí el escritor es brachi, literalmente pequeño. Puede entenderse de dos formas. Una pequeña medida de distancia o de sustancia, solo un poco menor, o un breve periodo de tiempo, por un poco de tiempo. Tened en cuenta que Jesucristo estuvo en la tierra por un periodo corto. Él nació y a los 33 años terminó el ministerio en la tierra. Durante ese tiempo, Jesús
tuvo que despojarse de su gloria y por eso aquel Hijo, que era superior que los ángeles, se encarnó y se colocó en una posición en la que, como los hombres, somos inferiores a los ángeles. Hay un espacio donde dice, que parece que se contradice, ¿verdad? Está diciendo, todo lo sujetó bajo sus pies, en el 8, porque era cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ahí parece como que todo está sujeto. Pero de repente el escritor cambia y dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No sé si se está escuchando bien, se está cortando, no hay ninguna interrupción, no hay palabras, todo el mundo muy atento. Esta tensión entre el ya y el todavía no, entre aquello que es una realidad presente y lo que todavía no se ve, expresa lo que podríamos llamar el inaugurado reino de Cristo. Es decir, el reino de Cristo el reino de Cristo y la realidad de la experiencia cristiana ha comenzado. Pero no será una completa realidad hasta su plena consumación al fin de esta era. El reino del Hijo es ya una realidad. Todos estamos disfrutando de él. No obstante, ha de ser confesada por la fe hasta que veamos un pleno impacto al final de la era. Es decir, en la segunda llegada de Cristo. Entonces es como que él en su ministerio terrenal inaugura lo que es el imperio de Cristo, ¿verdad? Donde nos hace partícipes a todos los que creemos en esa redención que él consigue, ¿no? Que ahora veremos todo lo que llega a conseguir esa redención. Pero no está completa. Por eso dice, que es lo que toma en el Salmo 110.1, que él está sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, esperando, sentado, ya ha terminado la redención, ya podemos disfrutar del reinado de Cristo, pero está esperando hasta que sus enemigos sean puestos en estado de sus pies. Esa última parte que sabemos todo, que es cuando la iglesia, su cuerpo, que es conjuntamente Cristo, es decir, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, pisa la cabeza de la serpiente, agota totalmente el reinado. Ahora, él está hablando aquí de muchas cosas, ¿no? Dice, la respuesta a nuestro dilema está en nuestra percepción de la realidad y constantemente en la naturaleza de la fe cristiana. En especial, los cristianos del mundo occidental hemos estado más interesados en aliviar el dolor de nuestros problemas que en utilizarlos para luchar más apasionadamente con el carácter y propósitos de Dios. Sentirse mejor ha llegado a ser más importante que encontrar a Dios. Y peor aún, asumimos que quienes encuentran a Dios siempre se encuentran mejor. Centramos principalmente nuestras situaciones, problemas o dolores, en lugar de los propósitos de Dios. Significa alejarnos de algunos importantes aspectos de seguir a Cristo. Hemos de seguirle en el camino del sufrimiento. El pueblo de Dios ha sido siempre perseguido como antagónico a los sistemas de poder de este mundo. La muerte sigue transitando los caminos de este mundo como un enemigo que debe ser todavía destruido por completo. Este periodo intermedio en el que estamos ahora viviendo es un tiempo de lágrimas y dolor. Sin embargo, en estas experiencias andamos en el camino de Cristo, quien fue perseguido, lloró
y murió. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Jesucristo, Él vence, pero parece como que algo todavía falta, porque, sí, es muy fácil decir, la victoria del cristiano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿quién no se ha encontrado con necesidades y aun creyendo en Cristo, ha clamado y ha pedido y ha visto que esos que le llaman silencios de Dios, ¿no? No es cierto que todo lo que pidamos se cumple. En ocasiones el cristiano anda como diciendo, wow, ¿qué pasa, no? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar necesidad? ¿Por qué tengo que tener enfermedad si Él la llevó a la cruz? Y esto es un poco lo que está explicando, porque nos gusta más el beneficio para nuestro propio deleite, para nuestra propia felicidad, para el caminar en este mundo, que en realidad el propósito por lo que estamos en este mundo. Tú y yo, si has aceptado a Cristo como Salvador, si has entendido que Él ha pagado por tu precio, por tu pecado, si ha pagado no solo por tu pecado, sino por todo lo que ha sucedido en el mundo, que nos ha llevado a tener una vida totalmente pecaminosa y así es como está el mundo. Si tú has creído, Él te ha pasado una posición de siervo. No es que tú hayas cogido un talismán y ahora tengas un Dios de bolsillo que todo lo que necesites y le pidas te vaya a hacer. Muchas personas han dejado de seguir a Cristo porque ha visto que no les funcionaba, que no es como el método Silva o como el método de la atracción. Hay sufrimiento, hay persecución, hay dolor, hay contradicciones, hay necesidad. Y no porque seas hijo de Dios, Dios va a mimarte y te va a decir, ahora vas a tener todo lo que tú quieras. Porque en realidad no es tu propósito, es el propósito de Dios. Entonces esto es importante de entenderlo. Porque hay veces que es cierto que suceden cosas que no podemos entender. ¿Por qué un cristiano, como por ejemplo Melgar, ¿no? Con un cáncer? ¿Cuánta gente oraría? ¿Cuánta gente estaría clamando? ¿Cuánta gente estaría reclamando la palabra de Dios que si crees todo y para que se sanara y no se muriera de cáncer? Y veían que cada día se iba consumiendo más. Yo soy testigo de esa vida y de eso que pasó y de la frustración cuando muere, ¿no? Y claro, tenemos que empezar ahora a adaptar, es que quería Dios llevárselo y buscar una solución que rompa toda esa estructura que nos está molestando en nuestra cabeza de decir, ¡oh! ¿Por qué lo ha hecho? Si era un salmista maravilloso, si tenía una familia increíble, si no depende de él, si ya es salvo, porque no se trata de nuestra vida. Se trata de algo mucho más importante, que es lo que tú tienes que llegar a entender. Se trata del propósito de Dios. Y ahora, no es que Dios tenga el propósito de que nosotros suframos. No, porque dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo va a ser buena y agradable y perfecta que yo tenga una enfermedad y que me muera? O que se me muera un hijo, o que vaya en un accidente de coche y se me muera mi mujer, o que mi mujer o mis hijos se queden. ¿Cómo va a ser eso una? No seas egoísta, porque eso está pasando en el mundo. Si no te pasa a ti, todo va bien. Ahora, si te pasa a ti, ¿qué es lo que sucede? ¿Ves? En esta parte, en esta transición de que él habla de que se hace hombre para el ministerio, en esta transición, en este capítulo que estamos viendo,
Él te está mostrando de que Él entra en ese estado, en el mismo estado en el que tú estás. Él pudo venir a vivir una vida como rey, era Dios, podía haber hecho lo que hubiera querido. Sin embargo, obediente al Padre, vino para entregarse. Dice que todas las tentaciones, todo lo que nosotros padecemos, Él lo padeció para que nosotros entendamos de que no se trata de que este mundo es un mundo para divertirse, y si no me divierto, o si no tengo gozo, o si no estoy siempre feliz, o si no siempre me salen bien las cosas, ¿dónde está Dios? No, Él vino y ese es el testimonio. Y Él dice, y vine para vencer la muerte. ¿Cómo? Pero si todavía morimos. Sí, pero rompí el imperio, dice, dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él no vino aquí para decir, mira chicos, así es como tenéis que tener super fe. Él no necesitaba super fe, ¿verdad? Porque él era Dios y sabía lo que era Dios. No necesitaba creer porque él era Dios. Entonces a él no le costaba creer, a nosotros nos cuesta un poco más creer porque todavía nuestra mente nos hace jugar malas pasadas, pero él podía andar por el agua porque ¿qué impedimento tenía para andar por el agua? Calmar las tempestades, resucitar muertos. Pero él padeció, lloró, dice que pasó hambre. No porque le necesitara, porque no tenía edad, sino porque el Espíritu le llevó al desierto 40 días. No fue voluntariamente. Todo lo que hizo, lo hizo dirigido por Dios. Ahora, todo lo que tú haces es dirigido por Dios. Porque Él dice que no se avergüenza y que nos llama hermanos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Él estuvo aquí. Tú, claro, dices, yo no me puedo comparar con Él porque es Dios, pero Él tenía las mismas herramientas que tú tienes ahora. Él padecía las mismas necesidades y tenía un corazón humano. Y claro, Él no tenía un corazón desviado al pecado porque Él no nació de hombre, nació del Espíritu Santo. Pero fue tentado. Satanás vino a tentarle. ¿Y cómo contestó? Escrito está, a tu Dios no tentarás. Escrito está, a tu Dios adorarás. Apártate de mí y no me tientes más. Entonces dice, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Tuvo que morir. ¿Te imaginas que ahora tienes una llamada telefónica y te dicen, oyes, fulanito, mañana tienes que morir para cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué? Pérdida. Oyes pérdida, oyes ruina, oyes dolor, oyes... No. Tú tienes una misión aquí en la tierra. Tu vida depende de Dios y de lo que Él quiera. ¿Qué hizo el pobre Juan Bautista para que tan pronto le cortaran la cabeza? ¿Qué hizo Pablo para que le cortaran la cabeza? ¿Qué hizo Pedro para que le colgaran boca abajo? Sino creer en Jesucristo. ¿Qué hizo Esteban? Muere apedreado. Ellos eran apóstoles, pero ¿qué hicieron todos los que colocaron de antorchas en el patio del emperador cuando la persecución de los cristianos? Y aquellos que echaban a los leones para ver cómo se los comían. Y a ti te duele la cabeza y estás quejándote. No, hay un propósito. Ahora, claro, tú entiendes esto. El propósito de Dios se cumple sí o sí, porque Él es el que manda. Ahora, tú dependes, tú decides si quieres que ese propósito se cumpla y que tú lo entiendas y lo lleves a cabo y que al final acabes el propósito que Dios quiere. ¿Y qué? ¿Tu propósito, el que es el que Dios quiere? ¿O
Puedes elegir propósito, ¿no? No eliges, porque Él te ha liberado de la esclavitud para hacerte siervo. Entonces es muy difícil vivir siendo siervo, queriendo vivir como marqués, o como rey, o como hijo. Y sí eres hijo. Pero Dios no está aquí para hacerte caprichitos y que lo pases bien. Hay un propósito mucho más profundo. Y ese propósito es que muchas personas que están a tu alrededor no se condenen, que lleguen a la salvación. Hay un trabajo, hay una lucha ahí. ¿Y tú qué? ¿Quieres seguir viviendo? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Soy salvo! Y no. Entonces, no va a haber un montón de cosas que no entiendes, porque en los planes de Dios tú no puedes estar. Tú tienes que tener esta mente. ¡Wow! Ahora estoy en la posición en la que Dios puede hacer conmigo lo que quiera. Voy a ser usado por Él. Soy una herramienta, soy un vaso de barro para que me llene y se llene. Soy tierra para que me pueda plantar, para poder traer más semillas a otras personas. Eso es. Y dice, con la muerte que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. ¿Tienes miedo a morir? No tengas miedo. No se acaba aquí la vida. Esto es el principio de una eternidad con un propósito. No se trata de que tú creas para que cuando te mueras ir al cielo y... No, tú ya has nacido y ya no mueres. Tú sí, tu cuerpo, este cuerpo se queda. Pero no te preocupes, tú no vas a ver muerte. Antes de que el cuerpo respire, tú vas a viajar a un lugar donde te está esperando. Créelo. Ay, mis hijos, no te preocupes. Él no, si tus hijos no son tuyos, son de Él. Y Él los va a cuidar. No tengas miedo a la muerte. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Cómo? Claro. Porque se acaba el propósito en esta tierra que es algo... Hay sufrimiento. En este mundo tendrás aflicción. Pero confía. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿tú quieres realmente vivir una vida en victoria? ¿Tú realmente quieres saber lo que es vivir un evangelio real? ¿Tú quieres realmente sentir al Espíritu Santo y tienes que dejarte llevar? Tienes que dejar de dirigir tu vida con los pensamientos y con el corazón. Y tienes que empezar a decir, ahora tengo que aprender a escuchar la palabra del Espíritu Santo. Ahora tengo que... Y no es una palabra que te venga aquí, es la palabra de Dios. Tú tienes que entender lo que pone aquí. Aquí no te puede, o sea, aquí no te puede venir la cabeza, quítate la vida que te vas a venir antes conmigo, porque eso no lo pone en la Biblia. Ahora, Satanás tiene autoridad para disfrazarse de ángel de luz y hablarte. Entonces deja de ahí, el Espíritu Santo me ha hablado. No, ahí está en la palabra. Entonces el Espíritu Santo a través de la palabra me ha hablado. Es la palabra. 3 eras. La del Padre. Dios hablaba a través de ángeles, profetas. Dice, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. Era del Padre. Era del Hijo. El Hijo habla. El Hijo. Si tienes una Biblia que tiene las letras rojas, esa es la voz del Hijo. Pon atención. De cierto te digo. Esa es la voz del Hijo. Era del Hijo, el Hijo habló. Por eso dice, el que me oye a mí, oye al Padre, porque es Dios hablando a través del Hijo. ¿Vale? Era del Espíritu Santo, en la era en la que tú y yo estamos viviendo. Habla la palabra.
y te ayuda a entenderla el Espíritu Santo. Amén. Entonces, no tengas miedo a la muerte. Esto es lo que venció. Venció a la muerte. Sí, porque no mueres. Porque ahora tienes la vía libre para no morir. Ya no mueres. Ya no es el pacto de la ley. En el pacto de la ley, todos los que estaban bajo el pacto de la ley no tenían rescate. Había que cumplir la ley y eso era imposible. Y aun cortando la cabeza a las cabritas, aun haciendo el día de expiación, no eras libre, porque seguías con tus pensamientos y seguías sujeto al pecado. Era una esclavitud. El pecado te estaba diciendo, cierra la boca, te está llevando a la muerte. Cree en el que ha de venir. Cree en aquel que te limpia. Y claro, dice que nosotros tenemos mucho más ahora, mucha más ventajas que en aquella época, porque ya vino Jesús, ya lo hizo, ya tenemos la palabra. En la época de Moisés, ¿qué palabra tenían? ¿Creéis que iban repartiendo pergaminos a la gente para que escuche? Era una verbal, tú tenías que estar escuchando a Moisés o a la gente que estaba. No tenían la posibilidad de tener la palabra completa en su casa, no había Biblias. Ahora queremos escuchar al Espíritu Santo y nos ponemos ahí, ¡ay, Espíritu Santo, háblame! Y de repente escuchas la voz, dice, ¡ay, vete a tal sitio! ¡ay, el Espíritu Santo me ha hablado! ¡No! No te habla así el Espíritu Santo. Más de uno han tenido que ir al psiquiatra, porque no era la voz del Espíritu Santo, o al manicomio. Entonces, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no fue, bueno, no me voy a leer el guión. Hay cosas muy complicadas que no vas a entender, pero si tú no entiendes que no se trata de comprenderlas, se trata simplemente de que es el propósito de Dios para tu vida. Claro, yo le pido a Dios, Señor, que mi propósito no sea que te lleves a un hijo, porque es tan duro. Yo le pido, ¿no? Pero si es su propósito, ¿cómo me puedo poner en contra? ¿Cómo me puedo poner en contra? Conozco personas, familias cristianas, que han perdido hijos y han tenido mucha dificultad. Mucha dificultad. Hay cristianos que no estaban agarrados en la roca, que eran en arena. La estructura que tenía su fe era tan débil que cuando viene algo de esto, se pierde. Pero los que están agarrados en la roca, no voy a decir que no se sufre, y yo no sé, pero yo, por ejemplo, con mi hijo, no fue fácil que te dijeran, oye, es cáncer. ¿Cómo? Un chico de 24 años, 27 años, 26 años, 27. ¿Cáncer? Sí, y además en un lugar muy complicado, porque está al lado del corazón. ¿Qué? No es fácil. Yo luchaba, Señor, si es tu voluntad llevártelo, pero déjalo un rato, quiero disfrutarlo de su vida, sé que si te lo llevas va a estar contigo. Terrible. Yo la segunda vez, porque le operaron, le abrieron, le operaron, le quitaron, le limpiaron, vieron que era cancerígeno, que no era un tumor más, bueno, y le cerraron, y a los pocos meses le hacen un TAP, porque él no salía, le dolía el cuello, digo, todo es de la cosa de la operación, es una delicado. Le hacen un TAC, se ha vuelto a reproducir del mismo tamaño. Yo casi me caigo de culo. Digo, Señor, ¿por qué? No se entiende, ¿verdad? Y sin embargo el cambio de la vida de mi hijo y mi vida no es la misma. No es la misma. Lo que Dios ha hecho con nosotros, durísimo. Y yo sé que eso marcó un antes y un después en nuestras vidas. Y si hay personas, no sé si hay alguien que me conocía antes, pero lo puede testificar. Hay un antes y un después. Se acabó voy a orar y voy a sanarte. No, yo oré porque mi hijo no tuviera nada, porque yo oré para que mi hijo no tuvieran que operarle, porque yo oré para que mi hijo no le tuvieran que dar quimia, porque yo oré para que mi hijo... Y no se produjo.
se siguió. Le operaron, se le reprodujo, le tuvieron que dar quimio, le tuvieron que dar radio. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, se trata de lo que yo quiero hacer. Y tú no lo entiendes, pero es bueno, agradable y perfecto. ¿Agradable? ¿Bueno? ¿Perfecto? Sí, ¿ves? Y yo era... Y ahora entiendo, y ahora, por ejemplo, como ayer, se me rompe el ordenador, yo no, Señor, ¿por qué has permitido? No, bueno, algo quiere, no sé qué será, no lo conozco, pero algo bueno quiere por lo que se ha roto, pues se acabó. Es distinto cuando uno sabe que depende de Dios, que no dependes de ti, que no dependes de tus fuerzas. Y cuando vas conociendo a Dios y vas creyendo y vas diciendo, yo confío, Él me está llevando, tu vida es otra distinta. Ya los vientos y las mareas ya no te afectan, porque tu vida está clavada en la roca. Esa es la parábola, en la roca. No está en fundamentos humanos, no está en fundamentos de mi mente y de mi corazón, están puestos en la roca, en el que murió, se hizo hombre, que era superior a los ángeles y por un tiempo fue inferior a los ángeles. Que yo ahora tenga la posibilidad de acercarme a Dios limpio, con buen olor, justo. Entonces, sí, yo sé que es complicado para las personas que le han hablado y les han dicho que son pecadores y que cada vez que... Yo entiendo a esas personas que, porque durante 22 años me he sentido así y yo decía, ¿dónde está el gozo del cristiano? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la comunión? Yo entiendo. Yo tenía mucho anhelo por conocer a Dios y en esos 22 años no le llegué a conocer. Ahora estoy empezando a conocerlo. Ahora estoy empezando a conocerlo. Y no salgo de gozo. Me levanto con gozo, me acuesto con gozo. Y no es algo que yo produzca, que me tengo que gozar, que tengo que dar buen testimonio. No, es algo real que lo produce Él. A través de entender de que todo es por Él y para Él. Tú no eres libre. Tú no eres un ser que has venido a este mundo a pasarlo lo mejor posible. Tú tienes un propósito eterno. Estás como, no sé si has hecho el ejército, la mili. Estás en ese tiempo, la vida en la tierra. Yo lo recuerdo como la mili. Es un tiempo en el que ya no eres tú y depende de otro y te hacen lo que quieres y estás ahí diciendo, ¿cuándo se acabará esto? Así es la vida. Así que cuando antes te den la blanca a la cartilla, como llaman aquí en España, no sé cómo en tu país, cuanto antes, pero asegúrate de que eres limpio de pecado, porque las cabras no van al cielo, sino lee Mateo. Amén. Llegamos ahora a la última sección. La última sección es la parte después de que dice los hombres, la que estoy tocando, pero llegamos ahora a la última sección sobre la posición del Hijo en relación a los ángeles. Del 1 al 5 al 14, el predicador se ha ocupado de la superioridad del Hijo en relación con los ángeles, seguida inmediatamente de una exhortación a prestar atención a su palabra de salvación. Del 5 al 9, realiza una transición centrándose en el Salmo 8 del 4 al 6, con el título El Hijo Superior se hizo durante un tiempo inferior a los ángeles en un sentido posicional. Hecha la transición, el autor lleva ahora su exposición a un ámbito completamente terrenal, tratando el asunto de la encarnación en una sección titulada El Hijo menor que los ángeles, entre los seres humanos, para sufrir por los y presenta la encarnación como prerequisito para la identificación. Aquí presenta la encarnación como prerequisito
para la identificación del Hijo con la humanidad y para sufrir a su favor. Hebreos 2, del 10 al 18, puede dividirse en una introducción, hasta el versículo 10, la solidaridad del Hijo con la humanidad, del versículo 11 al 13, y la presentación de la razón para la encarnación, el 14 al 16. La razón. Y al final, una conclusión. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya está, ya lo ha hecho Él. Ya no tienes que luchar. Ya, si has creído y estás creyendo, tú estás en esa libertad con Cristo. Claro que no eres perfecto. Claro que te vas a equivocar. Claro que eres defectuoso. Claro que tienes hábitos que Él te va a ayudar a quitar. Claro que haces cosas que sabes que están mal y que todavía sigues haciendo. Claro. Pero eso no te va a incomodar. Eso no te va a decir, estás marcado, eres un pecador. Y no, porque el pecado tiene que ver con la posición en donde tú estás. Tú estás apartado de Dios, eres esclavo, pecador, esclavo de Satanás. Crees que Cristo ha muerto para hacerte libre. Ahora vienes a Cristo, permaneces en Cristo. Y en esa permanencia no hay pecado. El pecado es un concepto que está cuando estás apartado de Cristo. No puedes llevarlo a una posición con Cristo, con Dios. Tú no puedes ahora decir, ahora como hago cosas. Claro, claro que haces cosas mal porque eres imperfecto, porque no eres Dios. Porque dependes. Hoy hemos estado hablando de la oveja perdida en el taller de las parábolas de Cristo. Y decía que Jesús decide poner una oveja, porque podía haber puesto otra cosa, ¿no? Podía haber puesto una cabra, haber puesto, yo que sé, una llama. Hay muchos pastores de muchos animales. Pero pastor elige una oveja. ¿Por qué? Y yo os voy a decir por qué. Porque la oveja es un animal que es totalmente dependiente del pastor. Una oveja sin pastor no sobrevive. Es el pastor el que la lleva a comer o le da de comer. Es el pastor el que le da el agua. La oveja no tiene ni idea dónde está el agua, ni dónde está la comida. Es el pastor. Ahora, es cierto, como oveja, que a veces son muy tercas o muy cabezotas o muy... que se entretienen, se despistan, son muy tercas. Y al despistarse, pierden la atención, no del pastor, porque no la ven. Ellos siguen a la oveja de atrás. Uy, donde van todas voy yo, ¿no? Donde, como son fuerte ovejuna, todos a una, ¿no? Entonces yo voy, y entonces de repente se despista, está comiendo la cabeza. ¡Ah! ¿Dónde están? No hay ovejas. ¿Dónde está el pastor? ¿Qué hago? Ve, ve. Y se queda en ese sitio quieta. Si está enganchada no se puede mover, pero sí. Yo he visto aquí, en donde yo vivo, hay pastores. Y a veces vas por el camino y de repente ves a una viejecita que a lo mejor se ha quedado retrasada. A la madre con una cría que ha dado a luz y el pastor no se ha dado cuenta, ha seguido para adelante. Y claro, ha tenido que parir y en el tiempo de parir han pasado la loma y la oveja ya no ve a las otras y se queda ahí. No se mueve. Está, ve, ve. Dos parábolas del buen pastor tienen la palabra. Una Mateo, otra Lucas. Mateo hace referencia a los pequeñines, que por culpa de los que los hacen tropezar, se descarrían.
hay muchos pequeñines. Hay muchos que reciben a Cristo y van a las iglesias donde lo único que les enseñan es: eres pecador y te tienes que arrepentir. Y tienes que venir a la iglesia para encontrarte con Cristo y tienes que traer el diezmo y tienes que participar para que Dios esté contento contigo. Y esas pequeñines que son inocentes, que no tienen ni idea de cómo escuchar a Dios porque están aprendiendo, se descarrían. Eso es lo que está hablando la de Mateo. Están descarriadas, porque algunos las han descarriado. ¿Y cómo están? Sin el pastor. Les han hablado de un pastor, pero sin embargo no pueden disfrutar de la guía del pastor, porque están descarriadas. Pero es el pastor el que va a buscarlas. No os preocupéis, pequeñines. Sí, os han desviado, están descarriados, estáis solos, pero el pastor tiene un plan y va a ir a por vosotros para llevaros al rebaño, a un sitio, lugar seguro, para daros la comida, la bebida y todo lo que necesitéis. La segunda, Lucas, se refiere a las personas que todavía no han entrado en el rebaño. Está hablando a los pecadores y a los cobradores de impuestos y de estos. Gente que sabían que estaban desechados. Los fariseos y los escribas no querían saber de: uy, se junta con esta escoria. Eran despreciados. Y como tales, eran carne de cañón para Jesús. Porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a los que se consideraban que estaban perdidos. A los que no se consideran que tienen problemas, no va a venir Cristo. A los que creen que pueden ellos sobreponerse y ser las cosas, no va a venir Cristo. Pero aquellos que se encuentran solos, que se encuentran desamparados, que la vida les ha dejado hecho polvo y que se dan cuenta de que necesitan un pastor que les guíe, el pastor les va a encontrar. Y cuando les encuentren, van a tener el arrepentimiento. Toda la vida he estado dependiendo de mí, de este mundo, y he estado apartado, no he sabido nada. ¿Dónde estabas, Dios mío? Ahora me doy cuenta. Y ese es el arrepentimiento. Y una vez que entra el arrepentimiento, tú entras en el redil. Lo otro es remordimiento, lo otro es darte cuenta de cómo es tu corazón, lo otro. Pero una vez que tú entras en el redil, tú ya eres oveja del buen pastor. Eso es lo que quiere decir esa parábola. La parábola no tiene que ver con nosotros. La parábola está hablando de Cristo, de cómo va a buscarnos. ¿Tú qué quieres? ¿Ser de las ovejas que están en el redil o de la oveja que quiere ser encontrada por Jesús? Porque dice, en Mateo dice que hay más gozo, que el gozo que tiene cuando uno de esos pequeñines son rescatados. Hay un gozo en el cielo que... Y en el otro dice, hay más gozo, dice, hay más gozo cuando coge a uno de esos descarriados que de los 99 que están en el desierto. O sea, él se goza más de esa descarriada que encuentra y que vuelve que los que están en el redil, que ya son justos, porque dice de los 99 justos, que están en la iglesia ahí disfrutando de su justicia, pero no está Cristo, porque Cristo está buscando. Eso, porque Cristo está en todos lados, ¿no? Pero en realidad yo quiero ser la oveja perdida. Yo quiero ser esa oveja que está diciendo: ven, ven, Señor, socórreme, porque yo no puedo vivir sin ti. Yo necesito que tú me encuentres. Yo necesito que tú me guíes. Yo soy tonto, yo soy torpe. Yo necesito de tu guía. Yo soy muy cabezón, pero yo no quiero perderme. Yo quiero que tú me guíes. Y no es que me vaya a perder aposta, para que el pastor esté constantemente buscando, ¿no? Porque me puede decir: oye, ya está bien, ¿no?
Pero mi actitud es esa, de esa dependencia de Dios. Cuando los apóstoles, Jesús les dice a los apóstoles, id y vamos a cruzar al otro lado. Y se montan en la barca. Y dice que Jesús se fue a dormir y estaba durmiendo en la barca. Y los apóstoles estaban llevando la barca. Y de repente había viento, tempestad. Y en un momento dado, cuando las cosas se ponían muy difíciles, los discípulos fueron a Jesús. ¡Jesús, despierta! ¡Sálvanos, que perecemos! Mira, Dino, eres mi amigo. Listo. Ya nos aburre. ¡Sálvanos, que perecemos! Y él va, se levanta, para los vientos y el agua y les dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué? ¿Qué entiendes? ¿Que teníamos que tener fe como para parar el agua? No, eso no puedes hacerlo. Tú no puedes hacer eso. Dios no estaba recriminando que ellos no tuvieran fe como para decir, parar y tal. No, ¿sabes lo que estaba discriminando? De que mientras que ellos estaban en sus fuerzas, no fueron a Jesús. Mientras que ellos creían que podían llevar la barca, no fueron a Jesús. Y eso nos pasa a nosotros constantemente. Todo lo que tú crees que puedes hacer, lo haces sin Jesús. Porque crees que lo puedes hacer. Y ya cuando estás que no puedes, ahí vas y clavas a Jesús. ¡Ay, Señor, ayúdame, que no puedo en esto! ¿Y el otro? Todo lo que Dios quiere es que tu fe sea tan grande como que entiendas, Señor, no puedo hacer nada sin ti. Yo quiero que tú hagas todo en mi vida, que seas parte de todo lo que hagas. Soy torpe, soy una abeja y necesito que tú me guíes. O te crees muy listo, o te crees sabia, No, somos ovejitas. Y Él es nuestro pastor. Entonces, fe es entender quién eres tú y quién es Él. Porque cuando tú conoces quién es Él, como lo que nos está expresando la parábola del pastor, ¡wow! Está solito, está solita, pero el pastor deja todas allí, se va a buscarla y hasta que no para, Y le digo, y haz una cosa, no os creáis que os perdéis sin que el conocimiento de Dios, porque Dios no es un pastor como los humanos. No, muchas veces Él utiliza esa pérdida, utiliza ese estado en el que estáis para mostraros vuestro corazón.